Eva Luna Chapoy el día de hoy. Nos va a contar los chismes, muchos chismes. Bueno, la realidad es que el maestro del terror Lovecraft a mí me gusta mucho, me fascina mucho. Me hace falta leer mucho porque tiene una obra muy extensa. Sí, son una cantidad grandísima de, De cuentos. de cuentos, relatos y recopilaciones de cuentos en libros que son muy, muy interesantes. Sí, hay una gran cantidad de libros por ahí recopilando literatura de Lovecraft. Y bueno, esto nos llamó tanto la atención que ahora estamos en un curso para conocer más sobre literatura de horror y Ajá. ahí se maneja, entre otros, al gran H.P. Lovecraft, ¿no? Howard Uh-huh. Phillips Lovecraft. Lovecraft. Como diría yo, H. HPL. Bueno, de HPL. hecho se supone que en un momento dado, sobre todo con las cartas, ¿no? Desde el Mm. círculo de Lovecraft, ya hablaremos un poco de este, Lovecraft firmaba así exactamente escribiendo HPL, o sea, Uh-huh. escribiendo no como las letras nada más, escribiendo la letra H, Uh-huh. PL y que pues, obviamente quiere decir que es Howard Phillips Lovecraft. Uh-huh. Y, Bueno, a mí me gustaría empezar por decir que pues, él nació el 20 de agosto 20 de agosto de de mil ochocientos 1890. noventa y falleció el 15 de marzo de 1937. Muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tenía Uh-huh. cuando falleció? Él Cuéntanos. tenía, déjame ver mis apuntes, ¿Del 90 a qué? ¿Al 13? Bueno, muere de un cáncer en el estómago, ¿no? No uh-huh, sé si de cirrosis, no sé si le gustaba el chupe, eso sí, no, nunca supe. Lo curioso de esto, de este gran maestro, es que tiene una vida interesante, o sea, desde muy niño comienza a leer, se dice por ahí, algunos biógrafos, según encontramos ese dato, que ya desde los 2 años sabía recitar, ¿no? Cosa que es un poco difícil de sí, creer porque pues un niño a los 2 años apenas bueno, y pero te habla. voy a decir, vamos a hablar de Mozart, era un pequeño y ya tocaba sinfonías, así Claro. que no me sorprendería que, pues si un niño de 2 años pudiera ya recitar poesía. Yo me recitaba la de Mamá soy Paquito, por cierto me está viendo mi mamá. Saludos, Hola. Marilu Rigonza. Pero bueno, él, se cuenta que él a los 2 años ya Ya recitaba estaba. poesía, a los 3 años ya Que a leía. los 3 años empezó a leer, no se Ajá, aprende. Bueno, eso sí, sí he escuchado de varios escritores que han tenido, pues, esa fortuna de que alguien se tomó la atención, el tiempo de enseñarnos a leer, ¿no? Porque ujú. yo creo que siempre necesitas a alguien. Bueno, pues a los 3 años escribió sus primeros cuentos o pequeños relatos a los 6 años. A los 6 años ya hacía algunos relatillos, así como he visto memes que ponen a Stephen King escribiendo en el kinder, pero me parece que sí se la ganó, fue este H.P. Lovecraft, porque él sí era un genio, es desde muy niño, aparte de que tenía no una salud muy terrible, vivía muy encerrado, ¿no? Lo tenían. Estaba enfermo, o sea, él siempre fue un niño enfermizo, aparte de la sobreprotección de su madre, Ah, que sí. siempre lo tuvo como en una cápsula, que era la casa donde ellos vivían, Ujú. es el no corras, te puedes caer, no juegues eso porque es muy brusco, lo hizo un niño muy frágil, Sí, ajá, lo sobreprotegió tanto que en su vida adulta él no sabía nada más que escribir. claro. O sea, él no tenía conciencia del valor del dinero, Ujú. del valor del trabajo. Pues Él sabía era, nada más gastarlo, me sí, o parece. sea, él nada más sabía recibir. Y bueno, el intelecto que él tenía era muy grande, muy
desarrollado y para él era suficiente. No, además, bueno, tuvo la ventaja de tener un abuelo, o sea, de esos abuelos que tienen una gran biblioteca, y es que quien se dice que fue quien lo pone a leer, ¿no? A leer Ujú. desde los clásicos, ¿no? Los clásicos griegos, la literatura griega, la mitología. Por ahí viene Ajá, adquiriendo sus conocimientos conocimientos. que más adelante nos va a mostrar, porque se mete él precisamente con las mitologías, y por ahí también le da a su abuelo La Biblia. una Biblia. Entonces le da la Biblia y se pone a leer y dice, pues, qué fantásticos, qué cosas tan curiosas aparecen. Y Ujú. es verdad, quienes hemos leído la Biblia, yo he leído una gran parte y me he encontrado con cosas, siempre lo comento, hay cosas increíblemente buenas, ¿no? Así de horror, sabemos que el Yo horror creo se que, mete con... yo creo que la Biblia es el mejor libro de terror y Pues horror que claro, hay, y ¿eh? de ficción, y, o sea, Definitivamente. grandes matanzas, Barbaries. tabús, ahí se meten el clásico papá que sale de Sodoma y Gomorra, Job me parece que se llama, y Pues sus hijas se emborrachan, le dicen, vamos a emborrachar a su papá para tener relaciones sexuales con su papá y para poder procrear, y eso la iglesia lo ve muy bonito, entonces... bueno, por eso creo que convierten en sal la ciudad de Sodoma no, a la mujer, o a la mujer de de Job, Lot. de Lot, creo que es Lot, ¿verdad? Ah, No no sé, mire, bueno, sé. no nos adentremos Bueno, a cosas de la Biblia. el punto es que se supone que el buen Lovecraft se pone a leer desde por ahí de los 8 años, 9 años, empieza a leer la Biblia, y como todo buen lector dice, soy ateo, no creo en esta iglesia, pues queda defraudado de la iglesia, y eso es muy Ajá. común, ¿no? Bueno, aparte de que su abuelo, pues era un señor que vivía entre cuatro paredes de una biblioteca. Ujú. Así que no le tomaba mucho sentimiento religioso como era la madre de ir cada 8 días a la misa dominical. Ujú. Entonces, como el abuelo lo protege, se pierde de toda esa manipulación religiosa. Pues sí, Ajá. se salva Bueno, de alguna manera, ¿no? ajá, en este caso, bueno, pues para la madre eso es algo muy fuerte porque, lo vuelvo a decir, era un niño que era sumamente sobreprotegido. Ujú. Y pues la gran influencia de su mamá es decirle que el mundo es malo, que la gente, aparte también con eso de tener ellos vienen de un nivel socioeconómico medianamente bueno, ¿no? O sea, no es que llegándole alto, o sea, vivían bastante bien con el abuelo y todo esto. Entonces, pues la mamá le dice, pues aléjate de todos los demás, no valen como tú, Ujú. Cuidado con y, las mujeres. y sobre todo, cuidado con las mujeres. Y ahí verdaderamente a él sí le afecta ese cuidado con las mujeres, y entonces lo protege tanto y es tan frágil que él pues no va a la escuela, o sea, él tiene solo, su único maestro es su biblioteca, ¿no? Y de Ajá. ahí hasta hasta los, Cuando llega al nivel al secundario, nivel secundario, él regresa, pero no culmina, ni siquiera ni termina. siquiera termina el nivel secundario. O Ujú. sea, él, por motivos que la mamá siempre dice son por salud, Sí. lo tiene recluido en la casa, en la biblioteca, tiene su profesor particular, Ujú. Continúa. pero a finales de cuentas, sí regresa en el año intermedio, Ujú. pero no termina porque la mamá vuelve a influenciar y Lo él termina regresa, sacando. ajá, él Se regresa dice a que no casa. termina ni el llamado high school, ¿no? Ajá, lo que es De, el nivel secundario de aquí. nivel secundario, prepa, Ujú. por ahí, ni siquiera lo termina. Así que él es realmente un erudito, porque se pone a estudiar por sí Por sí solo. solo. Y llega el momento en que se pone a estudiar pues, ciencias. Primero empezamos hablando con que se pone a leer a toda la mitología griega, ¿no? Entonces eso le abre un mundo de decir, bueno, pues ahí hay El dioses allá, lenguaje, arriba. Pues sí, la lo filosofía. enriquece, se Ajá. mete con la filosofía, toda la mitología, y obviamente conoce la parte de la religión, ¿no? Toda también esa cuestiones fantásticas. Entonces, pues ya más grande, mucho más grande, lo va a hacer, y él dice, pues bueno, si la gente es capaz de inventarse
mitos, seres Y un Dios. y dioses, pues, ¿Por qué yo no? ¿por qué yo no sé? Es lo que se debe haber preguntado, ¿no? Qué curioso. Sí, sí, imagínate, así como que pues, voy a inventar mi propio Dios, mi propio mundo, mi propia barbarie, mi propia... Todo. Todo, Bueno, todo, todo, esto todo. tiene que ver también con que pues, le llamamos la atención las ciencias, o sea, es verdaderamente un gran estudioso de las ciencias y dentro de eso me parece que pertenece ¿cómo le llaman eso para mirar el cielo? Que fuimos, Planetario. no, ese es un planetario, Ah, un pero, domo de observación. ajá, sí, a un observatorio, y pues ahí empieza a imaginar, dice, bueno, no es posible que viendo tantos millones de galaxias, de Seamos planetas, de estrellas, únicos. seamos únicos, ¿no? O sea, debe de haber algo más. Y si dentro de esos hay seres que llegaron a la Tierra antes de la misma creación de la Tierra, ¿no? Entonces se empieza a cuestionar tantas cosas y por ahí va a ir empezando Es que crear. precisamente ese es el cuestionamiento que hace que él llegue a escribir ese libro. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? Ujú. ¿Hasta cuándo vamos a estar? Sí, Y empieza él a crear unos personajes que se vuelven un mito. claro, Ajá. sus mitos. Y poniendo eso, bueno, ¿qué tal si no, ni siquiera estos seres llegados de otros lugares lejanos no son tan amables como no sé, apenas vimos la película esta de E.T. el extraterrestre, todo el Ah, mundo queda sí, qué enamorado lindo. y así vamos a E.T. O sea, esas ridiculeces no son de Lovecraft. Él se imagina que puede haber seres Malos, poderosos malévolos. y que bueno, pues, yo vengo a la Tierra y acabo con todo y haría un bien a la Tierra, acabar con todos nosotros porque la Tierra la estamos acabando Bueno, antes de realmente. llegar a ese punto, vamos a ir Vamos, un paso vamos a por regresar paso. al Ajá. inicio. Bueno, él se dedicó a la lectura, como dijimos, la astronomía y era aficionado a la literatura macabra. Ya le gustaba la Ajá, literatura sí, macabra. ya gusta. Esto fue influenciado por Lord Dunsany, Lord Dusney, sí. William H. Hodgson, Ujú. Arthur Machen y Edgar Allan Poe. El conocidísimo Edgar Allan Poe, que entre todos creo que era el que tenía más problemas Sí, existenciales, ya ¿no? vamos a hablar otra vez. En una ocasión hablamos un poco sobre Edgar Allan Poe, pero me parece que tengo que hablar más sobre esa parte. Y sí, de una gran influencia. Pero uno del que acabas de mencionar, que es Lord Dunsany, tiene una novela corta que es buenísima y se llama Los perros. Te conté esa novela, Los perros de Dunstan, o Los perros de algo. Ahorita les busco el dato. Por ahí si alguien sabe el nombre de ese libro, pero es algo de los perros. De hecho, yo lo tengo, así como les puse hace poco si querían leer, Ujú. se los voy a poner, porque es buenísimo, es un antecedente a la literatura cósmica y deja contarles un poquito. Eh, Se supone que es una persona que hace un regreso en el tiempo y hace un regreso tan largo que dice que llega hasta el punto en donde pues solo hay células Moléculas y células. aquí en el planeta, pero antes, o sea, todavía se regresa hasta lo que nosotros conocemos ahora como el Big Bang. Ujú. Entonces, hasta antes de eso ya había seres por ahí que son los que realmente le dan el origen a Y nuestra bueno, Tierra. con esa influencia que Lovecraft agarra de él, pues me imagino que empieza a desarrollar sus personajes. Claro. Ajá. Estamos hablando que pues es el innovador de cuentos de terror de ciencia ficción. Ujú. A los 16 años escribió su primera columna de astronomía para el Providence Tribune. Ah, es de donde Ajá. decía que de ahí agarra realmente esa influencia de decidir representarse. Somos los únicos que estamos aquí. Ajá. De 1908 a
1923 escribe relatos de poca mirada como White Tiles. Los 40. Ajá. Estos relatos son de espíritus malignos, posesiones psíquicas y el tiempo y en el espacio alterado, mundos oníricos. Sí, bueno, las Weird Tales es una revista pulp estadounidense que bueno, el término pulp se refiere como a las famosas historietas, ¿no? Las revistas que conocemos, populares. pero bueno, en esas Weird Tales, en esos cuentos extraños, es donde la gente llega a poner todo tipo de relatos, ¿no? Por ahí aparecen muchos de los grandes escritores de ciencia ficción, pero por ahí empieza a llegar este joven, era muy joven, ¿no? Lovecraft, cuando empieza a Sí, escribir 16 años. 16 años. 16 años, pero ya con una revolución en la cabeza y con una maraña de una historia que empezaba a hacerse. Claro. Una de las mejores historias Ajá. y mitos Ajá. que siguen hasta el día de hoy. Y hay una gran cantidad de seguidores. Sí, en el mundo. Y no, es increíble. O sea, ellos sí están esperando el despertar de Chulu. Chulu. A ver, yo no sé cómo pronunciarlo, si Chulu o cómo. Bueno, se dice que al ser un nombre desconocido, o sea, la misma palabra no es conocida para el ser humano y por lo mismo nosotros los seres humanos no lo podemos pronunciar. Así que como lo pronuncies, parece que está bien. En teoría es como que supuestamente así como que sueltas el y eso por ahí un video en YouTube que pueden buscar que se dice que es la voz de Lovecraft y que él está diciendo eso, pero que a su vez dice, y puede estar mal pronunciada porque yo no sé cómo se pronuncia, ni él sabe cómo se pronuncia porque él está conociendo a estos seres y eso es lo interesante, o sea, nos está metiendo en un mundo que no conocemos y que no podemos saber cómo se pronuncia, pero todos conocemos hasta se escribe C-T-H-U-L-H-U. Entonces, Chulu, yo le digo como Chulu, algo así. Chulu. Hay un gatito ese que decía, eso es un chiste, luego se los cuento. Bueno, pues entre sus mitos, Chulu fue creciendo tanto con las aportaciones del llamado Círculo de Lovecraft, el famoso que Círculo él de Lovecraft mismo forma. Son 10 escritores los que forman este círculo. Como más reconocidos los nombres que voy a dar más adelante, pero sí había todavía escritores ingleses que daban aportaciones para su escritura. Sí. Bueno, lo interesante de ese círculo es que se empiezan a conocer. Él llega en un momento dado a ser editor, no recuerdo si de las Weird Tales o de qué lugar llega a ser editor, pero entonces empiezan a escribir, empiezan a cartearse y era un fanático. Creo que dicen que debió de haber escrito cerca de 100,000 cartas, ¿no? O sea, no es como ahora, así como nosotros whatsappeamos. Bueno, ¿cuántos hemos hecho? Bueno, yo sí escribí cartas. Yo también, pero no a ese nivel, a ese nivel de, bueno, es de que haber no hecho sabías en tu vida. Cuando estaba enamorada cómo escribí. Pero bueno, empieza el círculo hablando, escribiéndose unos a otros, porque estaban en distintas regiones, entonces ni siquiera se conocían, no es como ahora que aquí me mandas una videollamada y ya nos conocen, o sea, solo eran cartas y se van comunicando, y entonces eso lleva un tiempo muy largo y eso va haciendo que se van uniendo un poco ellos y por ahí ya después llega más adelante hasta su mujer, ¿no? Bueno, empezando que el grupo, todos eran norteamericanos. Okay. Había dos, tres que eran ingleses, pero el círculo era casi alrededor de Providence, Nueva York, Ohio y lugares no tan lejanos. Ajá. Pero bueno, en los relatos que se recopilaron, varios volúmenes fueron póstumos. Uno es El extraño y otros cuentos
en 1939, Ujú. El cazador en la oscuridad y otros cuentos, 1951. Y en novelas cortas, el caso de Charles Dexter Ward, Charles Dexter, que es ajá, increíblemente bueno, sí, 1928, es buenísimo ese, En sí. la montaña de la locura, Es que leerlo, La 1931, montaña de la locura. y La sombra Innsmouth en 1936. Ujú. Ahí es cuando ya está como que más fundamentado el círculo de Lovecraft. Ujú. ¿Por qué? Porque ya existen estas ayudas. Sí, en un momento dado empiezan a intervenir unos con otros, o sea, es decir, creo que hay un escritor que en un momento dado le dice, puedo usar tu nombre para decirte que incluso creo que lo mata y le hace no sé cosas a un personaje que dice, es que es Lovecraft, ¿no? Y Lovecraft muy contento dice, sí, o sea, se supone que es un tipo buena onda, muy relajado, era todo racista, lo que tú quieras. Mira, Bueno, es un punto negro de punto malo, punto. ahorita vamos a hablar de su vida en sí, ¿no? Ok. Ya rayando al chisme. El chisme cachetón. Aquí, en ese tiempo, eh, entre sus amigos había editores. Uno de ellos pues saca ediciones de sus cuentos cortos. Enseguida voy a darle los nombres de las personas que estaban en el círculo. Sí. Después, él se va a Brooklyn cuando ya está casado con Sonia Green en 1924. Pero primero platica cómo se conocen y por qué se casan y todo. Bueno, mira, ellos se conocen en una conferencia en Nueva York. Pero es muy raro porque precisamente por la educación que tuvo por su madre, después se queda con sus tías, pero era un tipo que no salía, dice que no salía, o sea, fuera de la ciudad, bueno, fuera de Providence y realmente fuera de su casa, o sea, era un tipo con muchos problemas como para poder salir siquiera a visitar a los Bueno, vecinos. pero es que él va a esta conferencia y la conoce ahí a esta Es- a Sonia Green. es increíble. Ajá, Sonia también le gustaba escribir y escribía también cuentos cortos en pulp. Sí. Y es como se conocen, ella se interesa por él. Ella tiene 40 años y él tiene 33 años. Es lo que le lleva como 7 años, ¿no? Ajá. En promedio, pero ahí tiene, lo interesante es que la madre de Lovecraft primero le dice que pues, las niñas, no está bien que salgas con mujeres y que es malo y entre cosas así, él va creciendo apegado a las faldas de su madre. Entonces, por eso es que es muy difícil de creer cuando sale, cuando por fin tiene que salir al mundo exterior, pero porque primero muere el abuelo. Entonces se les caen los recursos y se tienen que cambiar a un lugar más pequeño, dejar una casa grande en un lugar más pequeño. Pues es que es eso, se ve obligado a salir a buscar el sustento. Bueno, de alguna parte, después de eso, o sea, ahí todavía la mamá es quien se preocupa de proveerlo de todo. Pero al igual... Cuando fallece la madre, es cuando él ya se siente así, como que solo desesperado, y dice, bueno, realmente tengo que trabajar, tengo que hacer, ¿y para qué era bueno? Él no era bueno para absolutamente nada que no fuera leer y escribir. Hacer sus historias. En realidad era un hombre apático, que se sentaba y decía que todo me caiga. Ajá, porque así estaba acostumbrado. Su madre le servía la comida. Cuando él llegaba a salir y veía a un hombre negro, le daba asco. Era Sí, racista. Racista, bueno, asiáticos, Todos, latinos, hasta los mexicanos entonces, bailábamos ahí. Ajá. Sí, iba por la acera caminando y veía gente extranjera. Esto era, aparte, ¿cómo se llama? A los extranjeros fue y a los extranjeros se me fue. Pero bueno, sí, el racismo declarado y pues tiene que ver con la época, ¿no? O sea, ahorita se vería muy mal todo eso. Es una balanza entre el ingenio que él tenía contra los defectos sociales. Claro.
que hoy sí los vemos, porque si vamos a esos años, era yo creo que lo más normal que tú Claro. fueras racista. Ah, por supuesto, o sea, hasta Ajá. los 60 eran racistas en Estados Unidos. Y hablando que pues ahí en Providence, pues también estaba muy el Lugares racismo, muy muy fuerte, marcado. muy marcado es el racismo. Pero bueno, él va a esta conferencia, conoce a Sonia. Sonia pues no lo ve de tan malos bigotes y le empieza ya, ándale, mira que A yo... ligárselo. Ella tenía una tienda de sombreros. Ella vivía de ese comercio de la venta de sombreros en un centro comercial. Ujú. Y le dice, pues tú eres escritor, yo te voy a mantener, así de sencillo. Yo te Ajá. voy a ayudar. Yo te voy a ayudar, los dos vamos a escribir, tú me vas a revisar mis escritos, me vas a ayudar, yo te voy a mantener. Y lo hace. Ella a sus 40 años y él a sus 33 años. Necesito una novia así yo. No, pues ya. Pues bueno, total que ellos se casan y se van a vivir si no, déjenme ver mis notas. Nueva York, ¿no? A Nueva York. Se van al área de Brooklyn. Pero bueno, espérame un segundito. Ahí tiene que ver lo que yo estaba contando de la sobreprotección de la madre, el tenerlo siempre a las faldas y darle todo. Entonces, cuando muere la madre de Laura, pues se siente solo y empieza a ver el mundo y encuentra a una mujer casi 10 años mayor que él. Entonces, ¿cómo la ve? Pues como ¿No? su mamá. Como su mamá, o sea, busca esa protección cuando dicen, es que hay gente que busca esa parte, para la mamá, pues él efectivamente parece ser que él sí se fue con eso porque sí tiene dinero, tiene un negocio, le dice, bueno, tú eres bueno para editar, para escribir, para todo, pues vente, yo te voy a apoyar y vamos a hacer el negocio. Me parece que le invita a trabajar, pero pues obviamente nunca trabaja, ¿no? Entonces, el problema es que ahí ya viene esa parte, ¿no? Que estabas contando, ya no les va bien en los negocios. Sí, pues ella empieza a viajar porque encuentra como una franquicia para ir a vender sus sombreros. Okay. Entonces ella sale de Nueva York, empieza a salir a los demás estados y él le dice, oye, pero pues, ¿yo qué voy a hacer? Yo no lo voy a seguir, yo tengo que escribir, yo vivo de mi escritura y bueno, se la marea a la pobre mujer. A la pobre. Y ella le manda dinero cada mes. Pero es tanta la demanda que él tiene de que necesito papel, necesito esto, que los recursos empiezan a escasear porque ella tiene que pagar hotel, tiene que pagar sus alimentos y aún mandarle dinero a él para que viva. Necesita una novia así. Entonces el dinero empieza a escasearle a ella. Llega a tal grado que ella tiene que vender su tienda de sombreros y caen en la ruina total. Hay una carta que dice que le escribe a ella y le dice, no tengo para comer. Estoy muriéndome de hambre, ayúdame. Y ella dice, ¿cómo es posible que un hombre que ya va para los 40 años... No, de 33 años, ¿no? Porque pues sí duraron varios años juntos. Entonces le dice, ¿cómo es posible que tú no Dura puedas... 2 años de matrimonio en Nueva York y cuando ella se va, él se regresa a Providence, ¿no? Ajá. Y ahí es donde ¿Y ella siguen casados. ¿Nunca se divorciaron? Ella mete la demanda de divorcio, pero nunca él firma la demanda de divorcio, pero nunca presenta la demanda, así que jamás se llevó a cabo. ¿Y no se volvió a casar ella? ¿No se supone que ella se vuelve a casar? Sí, ella se vuelve a casar, pero déjame, ya okay, es el chisme, es que estamos en el chisme. espérate, Vamos a saludar a nuestra allá. querida maestra, amiga, charladora Nadie. Hola, bueno, pues entonces ella ya fastidiada porque él era su segundo matrimonio. Los patrones de vida que siguió fueron muy fuertes. Su primer marido la golpeaba y una vida pues bastante mala, así que cuando vio a Lofra con esa serenidad, con esa pasividad, dijo, pues yo voy a ser muy feliz con él, este hombre nunca me va a golpear. Y sí, efectivamente nunca levantó una mano, pero lo mantuvo. Me parece que dice que nunca la tocó siquiera. Bueno, cuando ellos se separan,
se empieza a rumorar que él nunca la tocó sexualmente y se empezó a publicar que él era asexual y pues todo indica que es por la educación que tuvo con su madre, con el apego que tenía con su madre, claro. y a lo mejor hasta pues ya otras cosas Es más, que realmente más fuertes, eso, ¿no? él se casa con alguien sustituyendo a su madre, con alguien que le va a proveer todo y no está pensando en tener relaciones sexuales, obviamente. Entonces ni siquiera, se supone que ni siquiera tuvo eso porque él jamás se vuelve a casar, jamás se vuelve a tener alguna O sea, él no relación. tuvo hijos con nadie. Entonces, bueno, ella, cuando él muere, se, no se entera, no se entera que él se murió, se entera que se murió 8 años después. Sas. Entonces dice, ah, se da cuenta que nunca estuvo divorciada. ¿Por qué? Porque nunca se metió el documento a que se firmara como, ya no sé cómo se le llame la última hoja de divorcio. Actualmente se le llama terminación de algo así. Bueno, Deja de revisar mi acta. El chiste de que ella pues ya estaba casada, se da cuenta que pues había caído en bigamia. Se casó con un doctor, se vuelve a divorciar de él. Bueno, no se divorcia. Su matrimonio en realidad pues nunca fue algo legítimo porque seguía casada con Lovecraft. Entonces, ella pues se separa nuevamente de este doctor. Ella termina en un asilo. Y muere hasta, ya, ¿qué hasta 73, ¿no? 1970 y algo. Déjame te cuento. Ella murió a los 89 años. 89 años. Yo encontré que en la década de 1930 escribió una obra de teatro que se llama Alcetis, con el prólogo de HPL. Ajá. De Como Howard diría Philip Lovecraft. Que permaneció inédita hasta el año 1980, cuando fue publicada. Una obra de teatro, dices. Ajá, una obra de teatro. Y bueno, como te comento, ella también escribía ciencia ficción, terror y horror, pero no pudo seguir haciéndolo porque tenía que mantener a su marido. Aquí se casa. Entonces ella pensaba que era el hombre indicado. Ajá. Después de haber vivido un terror y un horror en su Por eso se volvió muy matrimonio. buena escribiendo ese tipo de Sí, cosas. Bueno, se dice que los escritores que padecen de ese tipo de problemas, lo que decías, que comentaste en un principio de Edgar Allan Poe, puede ser, pero bueno, sí, tiene una vida no muy grata con Lovecraft, porque no es lo mismo el personaje, el ser humano que escribe, que es bueno para inventarte mitos, historias, leyendas, al ser humano, ¿no? Al que, pues, que vas a convivir tu día, todo. Si el otro, lo único que le interesa es que lo alimentes y le des pues sí, lo que necesita, es que en ¿no? realidad lo que él quería era nada más tener otra vez a su mamá. ¿Sí? La comida caliente, sin que le dijeran nada. Y todo, y a final de cuentas cuando ella empieza a viajar, él se siente todavía con la mayor libertad de escribir y no estar pendiente de una mujer. Claro. Ajá. Y pues nada más le decía, manda más dinero, manda más dinero, manda más dinero, pues la otra mujer trabaje, hasta que reventó. Necesito una si alguien tiene mucho dinero y quiere alguien que no escribe ni le gusta Y bueno, hacer en nada. ese tiempo pues ya estaba bien cimentado lo que es el círculo de Lovecraft. El círculo del Lovecraft. ¿De qué año estamos hablando ya? Él se casa hasta 1924, ¿no? Es cuando se casa con esta señora Sonia Green y en teoría se supone que 2 años de casados. Ya después de eso es cuando se integra completamente, ¿no? Sí, Aparece ya ahí por completo el círculo de Lovecraft. Sí, ya está, pues, ya todos son cuates, ¿no? Ya todos se cartean, todos se ayudan, porque en ese círculo, como bien lo dijiste, todos se ayudan para escribir. Claro. Y bueno, les voy a mencionar los nombres del círculo de... ¿Quiénes conformían el famosísimo círculo de Lovecraft?
Eso es algo que yo la primera vez que escuché mencionar el círculo de lectores, pensé que tenía algo que ver con sus cuentos, con sus historias, pero no, realmente es un círculo, es un grupo de escritores al cual Lovecraft también tenía esa particularidad de haberles puesto apodos a todos y cada uno de ellos, ¿no? Sí. Bueno, mira, vamos a empezar por Clark Ashton. Él nació en 1893, fue un poeta, escultor, escritor de fantasía y ciencia ficción de terror. Él nació en California. Es como te venía diciendo, de los 10, 8 eran de la misma nacionalidad que Lovecraft. Ajá. Y 2 muy reconocidos que eran ingleses. Bueno, Clark tiene un cuento que se llama The Dark Eldon, que es uno de sus cuentos más reconocidos. Luego tenemos a Robert Irving Howard, que nació en 1906, es escritor de aventura histórica y fantasía. Publica en la revista Fairy Tales en 1930. Las novelas más reconocidas de él es La Hora del Dragón, El pueblo del Círculo Negro y Clavos Rojos. Yo ya había escuchado de ese libro de Clavos Rojos, no lo he leído, pero sí he escuchado de él. Robert Bloch nació en 1917, novelista, cuentista, guionista, literatura fantástica y ciencia ficción, género negro del terror. Sus cuentos, Tren al infierno, El fuego para Juliet, El Sampler de las estrellas y Psicosis. Psicosis, todos conocemos a Psicosis por la gran película llevada al cine. Muchos de los chicos que están aquí en el grupo pensarán que Psicosis pues no tiene un antecedente, Claro. Pero es un libro, que se llevó a la pantalla grande. Sí, además por lo que se menciona es muy bueno. Yo he visto muchas veces la película, nunca he leído la novela, pero sí ves el libro y tiene esos elementos de terror. O sea, ¿quién va? Vamos a hacer lo que siempre te digo, que no hagas spoiler. Eso de cuidar a su madre muerta. O sea, no es nada y grato. Bueno, aquí tengo como muy especial a August Derleth, que nació en 1909. Él fue un escritor antologista, fue el primer editor de los cuentos de Lovecraft. Sus cuentos de August es El lugar solitario y Una habitación en una casa. Ese título como que me llama mucho la atención. Así que si encuentran un PDF de Una habitación en una casa de Derleth, por favor, reenvíenmelo. Habrá que buscarlo. Pero ahí lo curioso es que él es 10 años más joven, ¿no? Sí. 10, 19 años más joven que Lovecraft y que ya llegó a pertenecer al círculo, pero sobre todo lo más interesante es que es el primer editor. Esto es que pues Lovecraft nunca editó un libro, o sea, él solo mandaba sus cuentos a esta Weird Tales y así nada más, o sea, por eso es que sufre y padece tanto un gran escritor que ahora se vende como pan caliente, gana millones, debe de ser alguien que tiene los derechos, pero él murió en la pobreza total. Eso era al final. Y olvidado. Yo creo que la mayoría de aquí ya lo sabe. Ya lo sabían. Frank Belknap Long nació en 1901, fue narrador, poeta, escritor de ficción de terror, ciencia ficción, novela gótica, libros cómic y no ficción. No ficción. Eso es muy interesante, Yo creo que Frank es uno todavía del más completo que los anteriores. Literatura realista, luego le llegan todos a la época en la que por ahí antes de mediados de siglo empieza a aparecer el filósofo francés, te dije el nombre, Jean-Paul Sartre, y con su existencialismo, ¿no? Entonces eso les empieza a influenciar a todos en un momento dado. Toda la gente que dice, a ver, si estamos aquí y no hay nada peor que estar vivo, porque pues ya no es que te vas a morir y que el cielo y que no, estás aquí ahora y ahora aquí es donde estás sufriendo todo eso. Esa es una parte del existencialismo interesante y pues me imagino que se va por ahí, por esa parte. Frank Long
pues es del que estamos hablando, tiene las novelas El hombre del tiempo, El hombre tranquilo, Marte es mi destino. Marte. Después de ahí vamos a Henry Hunter o Hunter, no sé bien cómo se pronuncie. Nació en 1915, también es novelista, cuentista, y él tiene dos relatos: Las ratas del cementerio y Trueno en el amanecer. Esta de las ratas en el cementerio viene a ser cuando ellos empiezan a escribir como lo que son las ratas en la pared. Las ratas en la pared. Él le pide permiso de utilizar a las ratas para su cuento. Y son algo similares. Yo no. Cuéntanos un poco de las ratas en la pared. Las ratas en la pared. A mí, tú como bien sabes, pero los compañeros que nos ven no saben, me dan mucho horror, asco y aversión a las ratas, ¿no? O sea, no soporto ni ver a Mickey Mouse. Ay, qué horror de las ratas. Bueno, las ratas en la pared ya lo habíamos hablado en otra ocasión con Víctor, que estuvimos compartiendo 3 libros. Sí. Y en esa ocasión yo les decía que de esos cuentos, de ese libro, fue el que más me impactó. ¿Por qué? Porque lo leí de noche. Y pues tenía mi lámpara, sí, yo estaba leyendo, y en realidad es cuando te vuelves el personaje. Claro, cuando te adentras. Y sientes ese terror, esa psicosis, ese todo de la lectura, y te ves sudando y te ves temblando de miedo de lo que te están narrando. Claro. Y incluso yo volteaba y veía mi pared y decía, ay, que no me vayan a salir unas ratas, por favor. Esa es una parte de lo que un buen relato de horror debe de tener, esas cuestiones psicológicas, pero es muy interesante, o sea, es muy cierto. Uno se tiene que trasladar a esas épocas, ¿no? A principios de siglo, donde no hay ahora como tenemos tantas luces y por todos lados se prende algo, vas caminando y se prende solito. Entonces, eso de hacer ese experimento, de ponerte a leer cuentos de terror, y eso lo platicamos también con Adiesna la vez anterior, si nos está viendo, de leer a Drácula, con la luz apagada, si puedes con una sola vela y estar leyendo, entonces sí sientes, o sea, sí, como dicen, si se oye un ruido en la cocina, si brincas, así, caray. Mira, o sea, lo comentamos hace rato en el taller, en el curso. No es lo mismo leer este tipo de terror en el 2019, claro, que leerlo en 1901. 1920, claro. Entonces es diferente, porque el terror y el horror va evolucionando como va evolucionando la vida. Sí, el horror trata sobre los miedos, entonces tenemos que investigar qué es lo que nos da miedo. No nos da miedo, como lo que decía el profesor, no nos da miedo lo mismo a nosotros que lo que le daba miedo hace 100 o 200 años atrás, ¿no? Y es muy interesante una parodia de las famosísimas parodias de los capítulos de horror de Los Simpson, esa parte donde se avienta la del cuervo, ¿no? El poema del cuervo de Edgar Allan Poe, y lo está narrando Lisa Simpson, se lo está leyendo a Bart, y Homero lo está escuchando, y Homero está temblando, y Bart le dice, oye, ¿cómo te va a dar miedo esto? Dice, pues sí, pero piénsalo, hace 100 años, sin luces y sin lámparas y sin todo, pues por supuesto que te da miedo. Da miedo. Ay, sí, simplemente yo te conté. Cuando yo leí Drácula, la leí. Cuéntales esa anécdota Miren, yo estaba ya con mi bebé en mi estómago, ya tenía 8 meses más o menos de embarazo, y me regalan el libro de Drácula. Entonces, pues yo estaba en la sala con una lámpara, pues ya eran como las 12 de la noche. La hora de las brujas. Y me puse a leer, seguí leyendo y seguí leyendo. Pues obvio las casas que estaban al lado fueron apagando sus
apagamos los de antes, y a la medianoche llegué a los momentos claves en el libro y la panza me empezaba a brincar. O sea, era tanto ya mi miedo del libro que la panza Se lo me transmitiste a tu Ajá, bebé. que me brincaba la panza. Y pues, si lo vuelvo a leer, yo creo que ahora, pues como ya sé de qué trata, ya no me voy a espantar igual, pero Claro. el leer un libro por primera vez de terror, Causa si un efecto si te interesante. causa eso, No, y luego eso que o es sea, una obra maestra del ajá, terror, pues claro que sí lo es. O sea, sí, si ahora con eso de que ven vampiros así bonitos, guapos y que brillan como diamantes en la luz, este, olvídense, están perdidos. Necesitan leer, sí, irse a las fuentes, al gran Bram Stoker, que además Bram Stoker es un gran escritor que tiene cuentos buenísimos, buenísimos, antes de llegar a su obra maestra, que es Drácula, pero si te pones a ver Drácula verdaderamente en la noche, a las 10 de la noche, apagas todo y tienes una lamparita, es así más, si llegas a sientes leer algo. hasta Frankenstein, Pues por no, esto. no, 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 así, Sí, de la gran maestra Mary Shelley, sí, o sea, es eso, y es parte del ser humano, de el tener miedo, ¿no? Como nos decían por ahí, es que estamos acostumbrados a que te digan desde chico, no tengas miedo, no llores, tú eres valiente, tú eres, o sea, a reprimir nuestros ujú, sentimientos, y el miedo es lo primero, ¿no? Que muy básico, además es un instinto que nos ayuda a sobrevivir cuando algo nos da miedo. Cuando sabes que algo está pasando, pues nos da miedo y nos echamos a correr, ¿no? Que es el instinto de sobrevivencia. No ujú. como otra persona que dice, yo me voy allá, al matadero. Y si tú escucharas un ruido a En, medianoche en una parte en tu oscura, cocina en ya, tu ¿qué cocina, haces? ¿qué haces? Yo te digo, pues yo voy a investigar a ver qué hay. Pues ya te moriste. Según las películas de terror, esa es la primera que matan, ¿no? Porque va ahí a... O sea, como ese famoso dicho de la curiosidad mató al gato, así Ándale, que... pues ya me morí. Ya, Sí, que hay que tener cuidado, pero sí, es muy buena. Entonces, ajá. continuamos porque esa Bueno, parte es algo que deben de hacer, leer en la oscuridad, cuentos de ujú. horror. Bueno, también tenemos a, no sé qué será la E. Hoffman Price. Hoffman Si Price. es Edward, no sé cuál sea su nombre de pila. 1898, este escritor se hizo llamar Fictioner Fictional. para el mercado de la revista Pulp. Ujú. Colaboró con HPL a través de las puertas de la llave de plata. Ujú. Ajá. Y sus cuentos es La hechicera de Jade, la más reconocida. La hechicera de Jade, hay que Ajá. buscar esos cuentos. Ambrose Bryce, Ambrose Bierce. Ambrose Bierce, Bierce. nació en 1842, escritor, periodista, escritor satírico. Su cuento más reconocido es Un suceso en el puente sobre el río Oure. Este señor, cabe Sas. mencionar que murió en Durango. Durango, Ajá, México. sí. A él le gustaba mucho México. ¿Qué hace por allá? Pues andaba ahí de enamorado con una mexicana, con una duranguense. Mm. Algernon Blackwood nació en 1869. Aquí empezamos con un escritor inglés de relatos fantásticos, narrador, periodista, considerado el mejor literato de horror y de lo extraño en sus obras. Ajá. Sas. Es alguien que hay que leer. Entre sus novelas encontramos Los Sauces, El Wendigo, El Wendigo. Es muy bueno. Yo ajá, tengo ese del Wendigo. La Casa Vacía. Ujú. Y otro inglés, Robert William Chambers Chambers. es un Ajá. maestrazazo. Así en grande. Él nació en 1865, es escritor de terror y misterio. Las novelas más representantes de él, El Rey de Amarillo y El Reparador de Reputaciones. William Chambers me parece que también es el que hizo este ¿te acuerdas de esa película donde sale Will Smith? Soy leyenda, me parece que no, si es él o estoy confundiendo, pero William Chambers, por ahí tengo yo también algunos libros en PDF que
Se las voy a tener que pasar en algún momento para que lean este tipo de literatura y disfruten. Pues bueno, todos ellos formaron el círculo de Lovecraft, se ayudaron mutuamente, había escritores todavía más jóvenes que él, pero hubo un clic, una armonía, y algunos destacaron, se hicieron famosos, se hicieron ricos en ese momento. ¿Qué pasa con Lovecraft? Sus miedos, no lo sé, su poca ambición, o simplemente él no veía más allá de un poder adquisitivo o de generar un ingreso, Por simplemente la gente también. él nada más quería escribir. Sí. Pero a lo mejor tal vez ahí algo interesante es lo que ya no supimos por qué le da ese cáncer de estómago, el estómago o algo así, porque será que no comía o le pegaba mucho al alcohol. Yo nunca supe si era alcohólico, drogas o algo. En todas las biografías que yo estuve leyendo jamás se menciona de que él fuera un abusador con su cuerpo. Un borrachales como Edgar Allan Poe, que sí le pegaba duro. Yo creo más bien que cuando él se queda sin su madre, ya no hay una persona que está cuidando de su alimento 3 veces al día, y su madre lo hizo una personita desde niño enfermizo. Un inútil. Entonces, cuando se casa con su mujer, ella dice: soy tu mujer, no soy tu mamá. Ella quería una pareja, no un hijo, ¿no? No soy tu mamá. Entonces, cuando él ve que él pues no sirve para nada más que para vivir, y aparte de eso genera dinero con eso. Sí, lastimosamente ahí muere, como decíamos, está en la quiebra total. Es un maestrazo, es un genio de la literatura. Sí, estudió mucho, él es autodidacta, él se lee toda la información que le llega de su época. Entonces, eso le ayuda tanto a crear tantos mitos y tantas historias, pero finalmente no le deja dinero, no sabe hacer dinero, hasta que por ahí hablábamos de su primer editor, su amigo, empiezan a venderlo, a sacar pero los libros. Pues son pocos los dólares que recibe. Pues sí, pero digo, lo saca ya cuando él ya se murió, o sea, realmente él ya no sabe que, bueno, a menos que sea cierto eso de que estaban en otras dimensiones quienes ya abandonaron esta dimensión, ya sabe que es rico y famoso aquí, ¿no? Pero allá no, en otra dimensión bueno, no todavía. Hablando de otras dimensiones, Ya nos llaman a misa. Por favor. Bueno, sobre el mito de Chulu o Chulhu, o como quieran ustedes pronunciarlo, quiero hablar de los grandes ancianos. Como número uno es Chulu, que quiere decir yace muerto pero soñando. En la desconocida ciudad hundida de Regel. Algunos suponen que es la Atlántida. Bueno, todo esto, los nombres y las ciudades y todo eso, nos explica que son datos de seres de otros planetas, de otros lugares, y por tal razón no podemos pronunciarlo. O sea, por eso no sabemos cómo se pronuncia Chulhu, que yo le digo así, Chulú, algo así, y todos los nombres que hay por ahí, me dicen que sí, como lo pronuncias está bien dicho, que nadie sabe, son todos de otro lado. Y sobre todo ese ser que es el que habita dormido en las profundidades del mar y que por alguna razón todos identificamos como una especie de... De hecho, en alguno de los cuentos que yo leí, que hay un cuento, no recuerdo cómo se llama, pero hablan de un submarino. Cuando este submarino llega a un puerto, empiezan a escuchar historias. Ellos vuelven a zarpar, van navegando y se encuentran un barco fantasma.
Y digo barco fantasma porque ya no hay nadie. Empiezan a adentrarse, a ver, y encuentran a un marino, pero está desquiciado, está loco. Claro. Y les dice que el gran poder los aniquiló. Los dos rusos que iban en el submarino encuentran un tótem que supuestamente es la imagen de Chulu, y pues se lo llevan. Y bueno, ya hasta ahí les dejo. Bueno, también cabe aclarar que todos los personajes de Lovecraft, cuando encuentran a esos seres, pueden quedar desquiciados. Es que debe ser terrible que encuentres a un ser que no conoces, algo distinto a ti, y eso es parte del horror de decir, o sea, tienes que quedar loco, o sea, no puedes describirlo. Esa es una Y ahí, en ese cuento, parece ser que describen la Atlántida en la profundidad. Claro. Ajá. Y bueno, no les quiero contar mucho porque si no me van a regañar. Ya saben que acá es medio gruñón conmigo para eso. No debe de hacer tantos spoilers, debe hacer la invitación. La invitación queda para el llamado de Chulu. Ajá. Bueno, como número 2 tenemos a Astur, el segundo gran anciano. El que no debe nombrarse. Y no lo nombres, por favor, porque eso puede causar cosas terribles. Reside en Hali de los Giades. Ajá. Entonces, Astur. Yo no fui, señor. Astur, sí. O sea, es el no sé por qué me acordé de Carlos Salinas de Gortari. Del innombrable. No lo nombres, sabes que es innombrable. Bueno, como número 3 de los grandes ancianos, ayúdame a decir Shub Nigurat. Así suena. Ajá. Así como es el dios o diosa de la fertilidad, que también en alguno de los cuentos que leí la toman como referencia. Siempre aparecen. O sea, realmente están mezclados en un cuento o en otro, van a encontrar siempre distintos. El cuarto gran anciano es Nyarlathotep o Nyarlathotep, mensajero de los dioses. Mensajero de los dioses. Como número 5 de los grandes ancianos está Yog-Sothoth. Disculpen si no lo pronuncio como es, pero pues así está escrito. No, lengua, nadie sabe en qué lengua está escrito. Este es el que yo creo que es así, Yog-Sothoth es el maligno. O sea, es el que lleva todas las desgracias, Por eso no se deben de pronunciar, porque pueden llegar y acaban con la tierra, acaban con todo. Eso es lo que se debe entender y disfrutar cuando lees